tal, amigos? Sale corazón hoy de esta mesa. Miren lo que es esta trama divina. Lo primero que pensé, dije, quiero un suéter caladito. Este está tejido con hila, esta muestra, pero yo lo quería con lana. Me quiero hacer uno con lana porque me encanta esta trama. Y los chales no saben cómo queda, divino. Acá tengo una mezcla, miren qué divina. Este sí tiene lana. Es hermosa, tiene una mezcla de esta importada. Esta la compré en Jacqueline en San Justo, allá en Buenos Aires. La encargué, me la mandaron divinas. Es una lana importada que es un sueño. Y la tenía ahí dando vueltas. Digo, ¿qué me hago? ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? Miren lo que es. Hiper finita. Pero como es hiper finita y quería hacer una muestra con estos corazones, la mezclé con este otro cono, que es una lana también muy finita, muy similar. A ver si las pongo juntitas. ¿Ven? Estas se las compré a las chicas de Ponchos y Jazmines, que también ustedes ya conocen y sé que muchas se fueron a comprar. A esas chicas que les mandan también por envío, la verdad, una maravilla. Me compré un super cono, me compré unos cuantos, pero bueno, este que es una lanita muy finita, preciosa, que ya la voy a utilizar en algo también, pero me había gustado para hacer esta pequeña muestra porque estoy pensando en un suéter. Miren lo que es, divino. Bien, y esta muestra la tejí con una aguja 4, podría ser 4,5. Tengo acá mi Olivia divina. Y acá, bueno, acá tengo una número 2 y de paso les muestro estas maravillas que las pueden encargar en mi Instagram. Estas bellezas que con mis hijas aquí se hacen estas agujitas a pedido que ya han recorrido, por suerte y gracias a Dios, casi toda la Argentina. Andan estas agujitas paseando por ahí y ustedes disfrutándolas por ahora en la Argentina. No puedo todavía mandar fuera, que yo sé que me las piden por afuera del país, pero lamentablemente no podemos. Pero bueno, ya llegará ese día. Este es el hilo que usé para esta muestra, que quedan los corazones mucho más grandes. Es un hilado mediano, no es ni muy grueso ni el finito que comúnmente también tejo. A esta la tejí con esta, que es un poquito más gordita. Y ahora tengo esta belleza que no me acuerdo la marca ni a quién se la compré. No me acuerdo, la verdad. Pero miren qué bonita que es, tiene unas motitas. Es hermosa esta lana. Con esta voy a hacer la muestra para compartir con todos ustedes ahora. Tengo una aguja número 3 que anda perfecto para esta. Podría ser 2,5 también. Porque es una hebra medianamente finita, no tanto como aquella. Pero bueno, ustedes van a elegir el hilado. ¿Qué quiero decir con esto? Miren la mezcla que hice. Acá mezclé lanita, acá hilo de algodón, acá una lanita que tiene como unas motitas. Entonces, ustedes van a elegir el material que más les guste para tener esta trama. Recuerden, un material grueso van a lograr unos corazones un poquito más grandes y un material más finito van a lograr corazones más pequeños y el calado quizás se hace hasta un pelín un poquito más pequeño, pero calado es. A ver, ¿qué puedo poner de fondo para que ustedes puedan ver bien? Calculo que igual con la mesa oscura se nota, es un calado hermoso que lo pueden utilizar tanto para el verano como para el invierno, porque a veces en el invierno nos queremos tapar mucho, pero muchas veces con una polera, una remera abajo, ustedes se ponen un caladito de estos con lana que queda divino. Por lo menos yo lo uso, no tengo ningún problema en usar un calado y combinarlo en pleno invierno, obviamente para estar adentro. Afuera no, porque nos morimos de frío. Bien. Bueno, para hacer esta trama, vamos a contar un múltiplo de 14 más un puntito, ¿sí? Entonces, acá yo cargué 28, 29 puntos. Y aquí también, miren la diferencia, ¿no? Porque la lana es más gruesa, la aguja, perdón, la lana es más finita, la aguja más finita. Y quizás este nos quede similar a esta muestra. Entonces, acá voy a hacer lo mismo. Voy a cargar 29 puntos para sacar estos 3 corazoncitos, ¿sí? Entonces me quedo tejiendo una base de 29 cadenas. Acá tengo los 29 puntitos. En este último
punto voy a levantar mi vareta. Entonces, 3 cadenitas. Tengo mi primera vareta, tomo lazada y en el mismo espacio tejo una vareta más. Esto va a ser el orillo. Ustedes, para hacer el tejido más largo, obviamente, porque miren qué pequeña va a quedar la muestra, van a ir sumando 14, 14, 14, 14 hasta dar el ancho que ustedes necesiten para lo que sea, para un pie de cama, para un suéter, para una bufanda, para lo que quieran tejer, hasta para una cortina, si quieren una cortina calada con corazones. Bien, siempre hablando en línea recta, ¿no? Porque este corazón también queda muy bonito en una forma triangular para un chal, que quizás lo veamos más adelante o con algún otro motivo de decoración. Bien, ahora tengo mis 2 varetas de orillo, voy a hacer un arco de 3 cadenas y en la base, tomo lazada para hacer mi primer vareta. En la base voy a separar de este orillito 4 cadenas, 4 puntos. 1, 2, 3, 4. En el quinto voy a tejer 2 varetas juntas. Bien, yo hice la base con cadenas. Ustedes este tejido lo pueden hacer sobre una base de punto bajo, una base de varetas, una base que tengan tejida y quieren combinar con los corazones. Ahí arrancan y separan la misma cantidad de puntos como los vamos separando en la muestra. Yo para la muestra hice cadenas, pero puede ser, como les decía, punto bajo, media vareta, vareta, la base que ustedes quieran o necesiten. Bien, en este punto, vamos a empezar con el corazón. En este punto van 2 varetas juntas. Ahora, voy a tejer en el próximo una vareta, en el que sigue otra vareta y una más, así. 3 varetas seguidas, pero una por cada punto. Y cierro lo que sería la parte de arriba del corazón. Estamos empezando, no les digo la mitad, pero sí, la mitad. La mitad del corazón, pero la parte superior vendría a ser la base. Ahora, ¿cómo lo terminamos? Con 2 varetas igual que aquí, 2 juntas. Ahí está. Ahora voy a separar 3 cadenitas y otra vez vuelvo a contar 4 puntos de base. Entonces, 1, 2, 3, 4. En el quinto vamos a pinchar lo que sería el comienzo de uno de los corazones, que sería este, ¿ven? Nosotros estamos tejiendo esta parte. Ahora vamos a tejer esta base, porque se van a ir intercalando. Un corazón aquí más abajo, uno más arriba, y así se van intercalando en todo el tejido. ¿Ven cómo se van intercalando? No quedan lineales y todos uno pegado al lado del otro. Bien, acá tejí mi primer vareta y voy a tejer 2 más. En total son 3 en el mismo punto. Es muy fácil esta trama, solo que obviamente hay que prestar un poquito de atención, pero después ya se teje muy fácil. 1, 2, 3 de separación y abajo 4 de separación. 1, 2, 3, 4 y repito el movimiento ¿ven? Esta parte del corazón, o sea que tejo 2 varetas, 3 que van corridas, una al ladito de la otra. Y como es finito ahí, me tardo en pellizcarlo porque estamos sobre una cadena muy finita. Ahí. Y ahora me tocarían las 2 que van juntitas de este otro lado. Una y 2 juntas, recuerden. Así, ¿ven? Repetimos esto. A lo largo del tejido, ustedes van a repetir este movimiento y este.
este movimiento y acá vendría, si esto fuese más largo, uno de 3 varetas, luego este otro y luego el de 3. Cuando llegan al orillo, van a repetir este que se iniciaba solamente con 2 varetas, ¿sí? Solamente en los orillos. Pero entre medio, recuerden, es un grupito de 3 y un grupito de 7, que son 2, 3 y 2, ¿sí? Para que lo tengan claro. Otra vez separo con 3 cadenas y en el orillo obviamente salto las 4 de base. En el orillo tejo 2 varetas, como cuando empecé. Listo. Esto ya saben, a lo largo, repiten. Cadenita y giro. Y voy a soltar un poquito de hebra porque tengo mi ovillito ahí. Bien, segunda hilera. Levanto mi vareta de orillo y en la vareta de al lado voy a tejer 2 varetas juntas. Una y 2. Ahí. En la de orillo, los corazones que pertenecen al orillo van a ser la mitad de un corazón a lo largo. Entonces va creciendo de a poquito. Y aquí en la base es la mitad del corazón, pero a lo ancho. Ya van a ver qué bonito que es. No es nada, nada, nada complicado. Bien. Puente de 3 cadenas. Y ahora vamos a hacer así. Tomo la lazada y voy a contar 4 varetas, pero las voy a mantener en la aguja porque se van a cerrar todas juntitas. Entonces, tengo una, la mantengo en la aguja. 2, 3 y 4. Tengo ahí las 4, ahora tomo la lazada y cierro todo junto. Un arco de 5 cadenas. Y repito este movimiento, pero miren. Tomo la lazada y voy al mismo punto del centro. Ven que acá calzo justo ahí una vareta. Bueno, en el mismo espacio comienzo. Y cuento. 1, 2, 3 y 4. Vuelvo a cerrar. 3 cadenitas. 1, 2, 3. Entonces, ¿qué es lo que terminamos? La parte superior del corazoncito. ¿Ven? Y aquí lleva un arco de 5 cadenas. El resto siempre son arcos de 3 cadenas. Entonces, tengo 3 cadenas y ahora vamos a hacer así. En este grupo, en el del extremo, tejo 2 juntas, 2 varetas. Hay otra forma de tejer esta trama también, que se utiliza con varetas dobles, pero bueno, a mí me gustó esta y yo les comparto esta. Ahí, tejí 2 varetas juntas. En el medio solo una y en el otro extremo otra vez 2 varetas juntas. 1 y 2. Otra vez 3 cadenas. 1, 2, 3. Y otra vez me tocaría cerrar la parte superior del corazón. Recuerden, tomo 4 varetas en la aguja y las cierro todas juntitas. 5 cadenas y repito. Recuerden de pinchar en el mismo espacio para cerrar las 4 varetas juntas. Cierro. Y ahora 3 cadenas al aire y aquí, como estoy en el orillo, en esta vareta van 2. Y en la de orillo una vareta, ¿no? Listo, terminamos con esta hilera. Miren cómo va quedando. No, si es un amor, esta trama es divina. Cadena, giro y ahora viene así. La primera vareta ya la tengo hecha, que es la de orillo. Tejo una al lado y en la tercera tejo 2 juntitas. Una
y 2. Y se nos va ensanchando el corazón que viene a lo largo por la mitad, porque el de los orillos es un corazón a la mitad. Bien, seguimos. Ahora, arco de 3 cadenas. Estos arcos siempre van a ser de 3 cadenas entre que salta de un corazón a otro. Y acá vamos a empezar con estas 3 varetas que hicimos en la base, pero miren dónde la vamos a pinchar. En la cadenita del centro. Eran 5 cadenas. A mí me gusta pinchar la cadenita. Si ustedes quieren lo pueden pasar por debajo, como mejor les resulte. A mí me gusta cómo queda pinchando la cadenita. Entonces ahí pincho la cadenita del centro y tejo las 3 varetas juntas. Entonces acá se reinicia un corazón. ¿Ven? 3 cadenitas. Y acá vamos a hacer así. En esta vareta de orillo tejo 2. Repito las 3 del centro como hicimos aquí abajo. O sea que siempre vamos a estar repitiendo el mismo corazón, solo que va a quedar intercalado. Y cuando llego al orillo van 2. ¿Ven? Ya va teniendo pinta. Acá nace 1 y acá se va cerrando 1. 1, 2, 3. Y aquí en el medio recuerden que tengo que tejer la base para el próximo corazón, entonces son 3 varetas. Súper entretenido, no se van a aburrir porque todas las hileritas vienen distintas y queda un trabajo precioso. Obviamente que cuando llego aquí tengo que repetir lo que hice del otro lado. En la primera vareta van 2 juntas y en las otras 2 van 2 separadas, 2 varetas. Bien, acá vamos a cerrar esta mitad de corazón. Entonces, cadenita, giro y tejo mi vareta de orillo. Ahora voy a tejer una cadenita de separación y voy a cerrar la parte superior del corazón así. Pincho en la vareta de orillo, ahí en el mismo lugar pincho, tejo una, al lado tejo la otra, todas las mantengo en la aguja, como hacemos con el corazón entero. Cuando tengo las 4, cierro todo junto. Y ahora el arquito de 3 cadenas. ¿Ven? Me va a quedar, apenas ahí queda un huequito, pero me queda la forma redondita del corazón. Y acá se repite otra vez lo mismo. Voy a soltar un poco de hebra. Repetimos el mismo movimiento una y otra vez, tantas veces nosotros necesitamos, según el proyecto que elijan. Quieren hacer un saquito para una bebé, por ejemplo, con corazones, y lo van a amar. Miren esta lana qué divina que es para hacerlo. Acá me toca cerrarlo al corazón. Entonces, hice el arco de 3 cadenas y otra vez repetimos lo mismo. 2, 3 y 4. Cierro 5 cadenas. Acá pincho en el mismo espacio y otra vez cierro las 4 del otro lado. Completamos el corazón. Sé que van a amar este punto. 1, 2, 3 y acá agrandamos lo que sería el corazón que viene intercalado. Pasos muy, muy simples. Ustedes van deteniendo el video si por ahí pierden alguna parte de donde lo vamos tejiendo. Lo detienen, lo miran, lo vuelven a mirar. Miren, acá estoy cerrando los 4 puntos y también pincho el de orillo. Ahí. Cierro. Y acá se me hizo un nudito. Cerré la parte redondita del corazón
una cadena al aire y la vareta que la voy a pinchar en el mismo punto, pero en el orillo, ¿ven? Ahí. Y cierro. Se terminó el medio corazón a lo largo que es de orillo. Cadenita, giro. Una, dos, terminé con mi vareta de orillo y aquí mismo tejo una segunda vareta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A repetir este movimiento. Empieza de nuevo como hicimos este corazón. Las dos varetas de la misma manera. Una, dos, tres, que es el arco que hacemos siempre cuando tenemos que separar un corazón del otro. Y acá hacemos el aumento. Van dos, estas tres que son centrales, ahí, y otra vez el aumento que son dos varetas juntitas. Tres cadenas de separación. Nos vamos a encontrar con el arco de 5 cadenas y otra vez pinchamos ahí y tejemos las 3 varetas para que se reinicie un nuevo corazón. Esto para una mantilla de bebé también, en el color que quieran, porque son corazones, van para todos. Para nosotras, queremos hacer un pie de cama con una lana más gruesa, por ejemplo, y bueno, quedaría divino. Es para muchísimos proyectos. Yo sé que les va a encantar. Voy a llegar al orillo y lo pongo sobre la mesa para que lo puedan ver mejor. Acá recuerden, tenemos la vareta de orillo y la cadenita. Entonces yo tengo que pinchar en la vareta de orillo. No pinchen sobre la cadena, ¿sí? Porque si no es como que se les achica un poquito. Ahí está. Ahí. Y va la segunda. Recuerden que eran dos como cuando empezamos. Estiro y les muestro. Acomodo un poco porque están medio sabollados los pobrecitos. Miren qué belleza es esta trama. Qué bonito que queda. Me pica la mano. Dicen que cuando te pica la mano recibís plata. Así decían las abuelas, hay que repartir. Miren qué belleza, cómo queda esta trama. Voy a terminar este otro corazoncito para que luego en fotografía ustedes lo vean más completo, pero realmente queda precioso con el hilado que les guste, como ustedes quieran. Espero que les haya gustado, que lo disfruten. Y bueno, nos vemos en otro tutorial. Les dejo un beso enorme. Muchísimas gracias. Chao.